¿Cuántos hemos sido enseñados y bendecidos con esta serie, Ojos Nublados? ¿Usted ha podido estar toda la serie? ¿Quiénes no han podido estar toda la serie? No se preocupe, hoy le tenemos un resumen. Así que no se preocupe. Así que usted va a sacar su Biblia, va a abrirlo en el libro de Lamentaciones, porque en cada capítulo usted va a apuntar las enseñanzas que vamos a recopilar el día de hoy. Pero nada más quiero hacer como una introducción que recordemos, porque ya lo habíamos hablado y con la pastora Mimi en la primera entrega, y después el pastor Michael ayer también hizo todo un resumen, pero que recordemos un poquito el contexto en el que estamos cuando vamos a leer el libro de Lamentaciones. Recuerden que Dios había escogido un pueblo, el pueblo de él, ¿verdad? Un pueblo apartado, le había dado ciertas reglas, ellos tenían que distinguirse de otras naciones, tenían una tierra prometida, pero tenían que conquistar esta tierra. Luego este pueblo decide tener rey y escogen su primer rey, ¿verdad? Y pasa el segundo, pasa el tercero, pero cuando ya vamos para el cuarto rey hay un desacuerdo en ellos y deciden separarse como nación. Y tenemos el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted lee su Biblia, usted va a encontrar que se habla de Israel y de Judá. Y a veces decimos, qué raro, pero no eran uno solo, si en un inicio fueron uno. Pero después se separaron. Entonces las 12 tribus que conformaban el pueblo se separan en dos. Con el reino del norte se van 10 tribus y con el reino del sur se van 2, Judá y Benjamín. Ellos conforman el reino del sur. Este reino empieza a tener reyes, algunos buenos, algunos no tan buenos, pero hacen que el pueblo caiga en un círculo donde están bien con el Señor, porque hay un rey que llega y que restaura la adoración y que vuelve el pueblo a buscar el rostro de Dios. Pero después llega otro rey que hace lo malo delante de los ojos del Señor y vuelve, y el pueblo lo sigue a buscar otros ídolos, a levantar templo y hacer adoración a otros dioses, a vivir una vida de pecado, a asimilar prácticas pecaminosas como si fueran de la vida normal y consumirse en el pecado sin arrepentimiento. Entonces Dios empieza a levantar hombres, ¿verdad? Profetas que empiezan a dar palabra y empiezan a dar advertencias de lo que va a pasar si siguen su vida de pecado. Porque recuerden que muchas veces el pecado solo tiene una paga, que es la muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que llega. Muerte espiritual, muerte física, muerte, ¿verdad? De muchas áreas. Pero a veces se tiende a olvidar que era lo que le pasaba al pueblo. A nosotros, ninguno de nosotros nos pasa, ¿verdad? Eso le pasaba al pueblo de Dios nada más. Que como pasan los años y no ven consecuencia de su pecado, y pasan los años y pasan los años, y entonces dicen, no, entonces todo está bien, no importa. Seguimos la vida como está, seguimos en la fiesta, seguimos chineando el pecado, que no va a haber consecuencia. En este punto es cuando abrimos el libro de Lamentaciones y está el profeta. Se le dice popularmente el profeta llorón a Jeremías, porque los dos libros que tenemos de él es de mucho dolor. Lamentaciones son poemas, son canciones de mucho llanto, mucho sufrimiento, y es donde él empieza a hablar, porque el pueblo de Judá había sido sitiado por Babilonia. Ya estaban viviendo la consecuencia que habían sido advertidos de su pecado, ya la estaba ahí a la puerta a través del imperio de Babilonia. Y ahí es donde entramos a Lamentaciones. Hoy me acompaña el pastor Randa, la pastora Char, la pastora Mila y el pastor Jera, y vamos a tratar de hacer un condensado, un resumen de cada uno de los capítulos y qué aprendimos en cada uno de ellos. Por eso yo le decía, si usted anda a su Biblia, sáquela y usted le pone ahí una rayita y le pone las enseñanzas de ese capítulo, y si no, tome nota de lo que hemos aprendido durante estas semanas en cada uno de estos capítulos. Y para iniciar, pastor Jera, con capítulo número 1. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días, iglesia. Gracias. Muy bien. ¿Estamos listos? Va así. Capítulo número 1. ¿Cuál es el tema del capítulo número 1? Yo les voy a exponer 2 puntos en los que he centrado y he extraído lo que nos trata de decir el profeta Jeremías.
el capítulo 1 de Lamentaciones es sin lugar a dudas la puerta de ingreso a una de las historias más dramáticas y más dolorosas que ha vivido el pueblo de Dios. Como punto número 1, quiero desarrollar que el sufrimiento es profundo. Vamos a ver. El profeta Jeremías nos introduce en este capítulo y nos da a conocer algo muy interesante. Nos da a conocer sus propios sentimientos con respecto a lo que él ha visto, porque él desde el inicio vio el sitio, vio el hambre, vio la destrucción, vio cuando los ejércitos ingresaron y vio aquel escenario tan dantesco, tan terrible, cuando fueron muertas miles de personas, unos de hambre y otros a filo de espada. Al leer estos pasajes que voy a citar ahora, casi usted puede sentir, puede palpar la aflicción, el dolor y el desconsuelo del profeta Jeremías. Y en un momento habla Jerusalén. Él se atribuye, habla en nombre de Jerusalén. Versículo número 1. La que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. Versículo 5. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan. Versículo 10. El enemigo la saqueó por completo. Versículo 16. Por todas estas cosas lloro, mis hijos no tienen futuro, porque el enemigo nos ha conquistado. Acuérdense que los que tuvieron más suerte fueron llevados cautivos a Babilonia. En ese grupo se fue Daniel. Daniel se fue en ese grupo. Esos fueron los que tuvieron suerte. Los demás murieron o de hambre o a filo de espada. Y oigan ustedes qué tremendo esta declaración. Versículo 17. El Señor ha dicho de su pueblo Israel, que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. Qué terrible, amigos. Qué descripción más terrible y qué sensación de derrota, de desconsuelo y de sufrimiento nos expresa el profeta Jeremías en estos versículos. He extraído frases solamente, no el texto completo. El profeta Jeremías aquí nos muestra lo que es sentir la aflicción de espíritu. La aflicción de espíritu es esa clase de sufrimiento que produce un dolor en el corazón. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que han sentido ese sentimiento cuando ha partido, ha fallecido de alguna manera, por ejemplo, un ser sumamente querido. Es ese dolor punzante en el corazón. Así se sentía Jeremías en ese momento. Pero ustedes se preguntan, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Muy sencillo. Podemos encontrar las respuestas precisamente en el capítulo número 1, versículo 8. Jerusalén ha pecado grandemente. Por eso fue desechada como un trapo sucio. Versículo 9. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó, oigan bien, y no pensó en su futuro. Empeñaron su futuro al no hacer caso. Jeremías en este punto ya está devastado porque él ya sabía cuál era la situación. El pecado del pueblo trajo terribles y horribles consecuencias.
como punto número 2 que extraje de este capítulo, Dios al que ama disciplina. Jeremías recibió instrucciones de parte de Dios para advertirle al pueblo lo que iba a suceder, y no hicieron caso. No hicieron caso, más bien se burlaron de él. Se burlaron de él. Pero Dios cumplió lo que él dijo que iba a hacer. Dios cumplió, Dios disciplinó. En el versículo 18 del capítulo número 1 se lee: el Señor es justo, dijo Jerusalén, o sea, él se pone o narra lo que daba la gente ahí. Dijeron: el Señor es justo, porque yo me rebelé contra él. El Señor es justo. Y una muestra de lo que es la disciplina, usted la puede encontrar en Hebreos 12, del 10 al 11. Leo para ustedes. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. El pecado siempre va a traer sufrimiento, y el pecado siempre va a recibir una consecuencia. Eso sería el desarrollo en síntesis del capítulo número 1. Ya tomó nota, ya vimos 2, capítulo número 1. Vamos al capítulo 2 con la Paz Char. El capítulo número 2, bueno, ese le he tocado a Ran. Yo extraje, o cuando él predicó, ¿verdad? Se puede extraer 3 puntos importantes. El primero, como decía el Paz ahorita, el pecado trae consecuencias. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios estipula, lo contrario a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, siempre va a traer alguna consecuencia, porque nosotros nos volvemos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y hacemos lo contrario. Y no sé si se acuerdan, pero había un ejemplo de una mesa, ¿verdad? Con un banquete, y era cediendo ante la cultura. Y también había un sillón, ¿verdad? Que era como el trono de Dios, donde nosotros podemos ir, a donde hallamos gracia y misericordia. Pero cuando nosotros nos volvemos hacia la cultura, cuando el pueblo, ¿verdad?, se volvió hacia la cultura, hacia el pecado, ellos hallaron consecuencias. Y eso está en Lamentaciones 2, 1, 3 y 10. No voy a leer todo, pero ojo lo que dice el 3. Dice: toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor, ojo esto, qué duro, el Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente, ¿verdad? Él consume como un fuego ardiente, ¿verdad? No es lo que Dios quiere para nosotros, pero ante nuestras decisiones, ante nuestras acciones, ante lo que nosotros hacemos, vienen consecuencias. Siempre van a venir consecuencias ante el pecado, ¿verdad? No sé cuál es la consecuencia que tal vez hemos experimentado usted o yo ante nuestras rebeliones, ante lo que nosotros cedemos, ¿verdad? Ante lo que nosotros decimos: ay, ¿qué importa, verdad? Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, como usted hace lo que usted quiera, usted tiene consecuencias. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Como punto número 2, el enemigo nos resta propósito. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso me encanta porque ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara y siempre está hablando bien para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que Dios tiene para sus hijos, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero el enemigo vino a robar ese propósito. Y el propósito, usted y yo lo tenemos. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos puestos en esta tierra con un propósito. Y el pueblo tenía un propósito. Pero ellos se volvieron, ¿verdad? Y dijeron: no, vamos a ceder ante esa cultura, vamos a hacer lo que queremos, vamos a aferrarnos al pecado. Y entonces ellos subieron consecuencias de ese pecado. Y como punto número 2,
el enemigo nos resta propósito. Y ojo lo que dice Lamentaciones 2, del 14 al 16. Dice: los profetas han declarado tantas tonterías falsas, tantas tonterías, son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro, exponiéndote a la luz de tus pecados. Más bien te pintaron cuadros engañosos. Ojo esto, te pintaron cuadros engañosos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? El enemigo nos pinta cosas preciosas, ¿verdad? Decía el padre Ran ese día, bueno, ahí, ¿verdad? Una mesa donde usted come súper bien. Eso es solo un ejemplo, ¿verdad? Pero así es el enemigo. Siempre parece que estamos comiendo del fruto correcto, siempre parece que estamos deleitándonos a la mesa, pero lo que él quiere traer para cada uno de nosotros es destrucción, es perdición, es engaño, porque eso es lo que él hace, se burla de cada uno de nosotros. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Los llenó de falsas esperanzas, se burlaron, ¿verdad? Diciéndote: esta ciudad llamada la más bella del mundo y la alegría de la tierra. ¿Verdad? A veces yo siento que el enemigo así nos dice, ¿verdad? Ay, usted la que es hija de Dios, ay, usted el que es hijo de Dios, y se burla de nosotros cuando nosotros caemos en el pecado, porque eso es lo que él hace, nos lleva y nos conduce hasta podernos servir una mesa preciosísima y después está burlándose de cada uno de nosotros. Entonces el enemigo siempre quiere causar que nosotros robarnos nuestro propósito. Y les voy a dejar lo que dice Lamentaciones 2, del 14 al 16. Dice: todos tus enemigos se burlaban de ti, se mofaban, gruñen, y dice: por fin la hemos destruido. Dice, hace mucho que esperamos este día y por fin llegó. El enemigo a veces dice: por fin los he destruido. Pero qué lindo, y es como vamos a terminar, porque siempre, si usted y yo nos volvemos a Dios, hay también misericordia para cada uno de nosotros. Y el punto número 3 dice: si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad. Es más, yo creo que muchas, ¿verdad? Muchas. Yo soy una que puedo decir que Dios me ha dado muchas oportunidades. Y si usted y yo tenemos un corazón realmente que quiere y anhela estar con Dios, Dios nos muestra su gracia y su misericordia. Dice Lamentaciones 2, 18 al 19: lloren a viva voz delante de Dios. Y eso es lo que quiero decirles en esta mañana, iglesia de C. Lloren a viva voz delante del Señor, o sea, muestren arrepentimiento. Oh murallas de la bella Jerusalén, que sus lágrimas corran como un río, de día y de noche. No se den descanso, no les den alivio a sus ojos. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración. Levanten a Él sus manos en oración. Cuando nosotros dejamos el pecado, decimos: no, ya no quiero vivir esa vida, ya no quiero estar gozándome de los placeres que el mundo me puede ofrecer y que el enemigo me ha venido a engañar y que ha querido venir a robar mi propósito, no está perdido, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos un fin que es el que Dios quiere para cada uno de nosotros, y ese va a ser siempre el de bien, el de la misericordia de Dios. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Vienen esta actitud delante de Dios, y no es verdad, nosotros clamando a Él, gritándole a Él, ¿verdad? Pero que ese clamor que viene de nuestro profundo del corazón. Y entonces esos son las tres extractos que podemos ver en el capítulo número 2, y que podemos tal vez decir: bueno, eso pasó hace muchos años, ¿verdad? O lo que sea, pero qué lindo que lo podamos traer a nuestra vida actual y decir: de esto yo quiero extraer lo mejor para mí. Sí, perdón, capítulo 3, Ran. Hola, iglesia. ¿Vamos bien, sí? Excelente. ¿Están todos despiertos? Bueno, en Lamentaciones 3 le tocó al pastor Diego, ¿verdad? Le tocó el capítulo más largo, por castigo. No, mentiras. Pero bueno, vamos a extraer 3 puntos importantísimos de lo que fue este capítulo. Número 1, nuestra esperanza siempre viene de Dios. Siempre viene de Dios, ¿verdad? Estábamos viendo aquí, la pastora Gaby hacía un resumen desde el inicio, las consecuencias, lo que pasó, lo que vino, pero es importante entender que ante cualquier situación difícil o por causa del pecado nos vemos sumergidos, ¿verdad? Así en el lodo, así eso que usted dice: ya aquí no me saca nadie, ya estoy en el extremo, ¿verdad? Siento tristeza, depresión, me siento mal.
Siempre, siempre, siempre va a haber esperanza en Jesús. Siempre va a haber esperanza de parte de Él. El clamor de Jeremías en medio de ese sufrimiento, ¿verdad? Jeremías ahí muestra en este capítulo cómo está sufriendo, cómo está desgarrado, cómo él siente que ya no hay una salida, pero él recuerda cómo Dios trae esperanza. Él recuerda que hay promesas de parte de Dios. Él recuerda que Dios siempre va a estar a favor de su pueblo, que puede haber corrección, pero que Él está con amor a favor de su pueblo. Y vea lo que dice el versículo 21, 22 y 23. Y préstenle mucha atención, porque esto que aquí habla Jeremías nos encanta. Dice: pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré. Ojo, que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si nos vamos a esta palabra, la palabra misericordia en el hebreo es gesed, y eso significa pacto de amor y amor fiel. Ojo, pacto de amor de parte de Dios y amor fiel. ¿Cuál pacto? El que Él siempre nos ha mostrado desde el día 1 que fuimos creados hasta el momento en que mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Siempre ese pacto de amor presente, siempre esa misericordia presente, siempre mostrándonos que hay esperanza. Sigue diciendo el versículo: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es el Señor, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. ¿Hay o no esperanza aquí en estos pasajes donde Jeremías está hablando? Aquí Jeremías se sentía frustrado, se sentía triste, pero él ve al final del túnel, dice: no, es que hay esperanza, hay una luz, recuerdo todo lo que Dios trae para mí. Esta palabra vincula compasión de Dios, esta palabra vincula fidelidad de Dios, todo lo que es su misericordia. Por eso es que en Iglesia EC muchos domingos cantamos esa canción que dice: mi esperanza está en Jesús, ¿cierto? ¿Verdad? Yo sé que no canto nada, pero yo sé que ustedes en el corazón lo están cantando muy bien. Como segundo punto que extraemos de aquí es: Dios nos muestra siempre su amor inagotable. Dios nos muestra siempre su amor inagotable. Dios promete su amor y su perdón si nos volvemos a Él. Es importante recalcar: Dios promete siempre su amor y su perdón si nos volvemos a Él. Vemos aquí un canto de fidelidad y de amor a Dios de parte del pueblo. Aquí en Lamentaciones 3, 31 y 32 dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Debido a la grandeza de su amor, en medio del dolor, el pueblo, en medio de lo que estaba pasando, Dios seguía mostrando su amor inagotable con ellos. A pesar de lo que el pueblo pasaba, Dios mostraba que estaba ahí para ellos, que los amaba. Dios mostraba y decía: hey, hay algo que yo tengo que cumplir. No puedo ser mentiroso a mi palabra, no puedo ser mentiroso a lo que una vez dije, ¿verdad? Yo dije: si esto hacen, esto puede pasar, hay consecuencias. Pero en medio de eso, a pesar de que lo dije y tiene que pasar, voy a mostrarles mi amor y voy a estar con ustedes. No van a estar solos. Y el que quiere levantarse, el que quiere seguir, el que quiere ser restaurado, puede hacerlo, ¿verdad? Y eso nos pasa igual a nosotros. Cuando muchas veces hemos estado en pecado, cuando muchas veces hemos estado en el lodo, vemos siempre el amor inagotable de Dios. Vemos la palabra de Dios recordándonos quién es Él. Vemos el sacrificio que Él hizo, recordándonos su amor en la cruz. Entonces, una y otra vez esas palabras nos levantan. Y si realmente nosotros nos volvemos a Él, su amor inagotable va a estar ahí para con nosotros. Y como punto número 3, Dios nos pide ser obedientes. La oración de Jeremías fue contestada. Dios le dijo: no temas, no temas. Debe haber una oración aquí sincera, una oración de salvación y volvernos a la obediencia. Volvernos a lo que Él nos dice en su palabra, cómo debemos ser. Eso es volvernos a la obediencia. Volvernos a lo que su palabra nos enseña, a caminar acorde a su palabra, a caminar de acorde a sus estatutos y a lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Dice Deuteronomios 30, 11 al 14: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Y eso lo digo Iglesia EC. A veces decimos: es que, ¿verdad? Yo no puedo ser perfecto, nadie es perfecto. Es que a veces es tan difícil. Bueno, aquí les digo: no es tan difícil.
no es tan complicado. Dice, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. No es tan difícil, iglesia. Dios nos dice hoy, no es tan difícil. Lucas 6:50 dice, tengan ánimo, yo estoy aquí, dice el Señor. El Señor nunca nos va a abandonar, el Señor siempre está con nosotros. Cometemos errores es por nuestras propias consecuencias, nuestros propios actos, pero Dios siempre va a estar ahí para animarnos, levantarnos, y así lo hizo con el pueblo: levantarlo, animarlo, restaurarlo y darle una esperanza de vida. Gracias, Ran. Mila. Ok, vamos con el capítulo 4, del cual yo saqué 4 puntos. Y este capítulo es interesante porque aquí no vemos al profeta quejándose. Aquí no vemos al profeta llorando por lo que sucedió, sino que aquí vemos al profeta siendo testigo de lo que Dios dijo que iba a hacer. Y el punto número 1 es: hay un juicio de Dios. Definitivamente hay un juicio de Dios. Y hoy podemos pensar, bueno, pero es que eso fue para ese pueblo. A nosotros eso no nos va a tocar. Hay un juicio de Dios para la iglesia, ¿verdad? Y entonces, todas las áreas de todas las personas de ese pueblo fueron afectadas y vino el juicio sobre ellos. Y del versículo 1 al versículo 10 nosotros podemos ver todo esto. ¿Qué fue lo que vino? ¿Cuál fue el juicio que vino a este pueblo? Y les voy a mencionar solo algunos, como por ejemplo el versículo 2. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro hechas por un alfarero común y corriente. El versículo 6 dice: la culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma, cuando en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Y el 7 dice: nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan rosados como rubíes, su aspecto como joyas preciosas, pero ahora sus caras son más negras que el carbón, porque el juicio de Dios vino sobre ellos. Y vimos, a pesar de que las advertencias que se hicieron por parte de Jeremías, pero también por parte de los profetas anteriores, no fueron tomadas en consideración por el pueblo. Y Dios, aparte de que les había advertido, también les dijo claramente qué era lo que iba él a hacer si no se arrepentían. No solamente es que Dios dice, bueno, si ustedes hacen esto, ¿verdad? No va a pasar nada. No, Dios dice, si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Él siempre nos pone el panorama claro a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión cuál vamos a seguir. El segundo punto es: Dios cumple lo que establece. Definitivamente lo que Dios había dicho por medio de sus profetas, por medio de Jeremías, Dios lo cumplió. Dios no miente, y el tarde que temprano va a cumplir lo que Él dice. El versículo 11 y el 12 nos da esto: pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Qué terrible es caer en el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada, prendió un fuego en Jerusalén que quemó la ciudad hasta sus cimientos. Ningún rey sobre toda la tierra, nadie en todo el mundo hubiera podido creer que un enemigo lograra entrar por las puertas de Jerusalén. Lo que pasa es que ese enemigo entró por la soberanía de Dios y por el castigo que Dios trajo a ese pueblo, por su desobediencia y porque continuaron en su pecado. Quisieron continuar en su pecado. Hoy es un día para que nosotros pongamos nuestras barbas en remojo. ¿Queremos nosotros, como iglesia de Cristo, continuar chineando un pecado? ¿O queremos alejarnos y obedecer? Porque hay juicio de Dios y Dios va a cumplir su palabra, y la iglesia no está exenta de esto. Y aquí el profeta se asombra, porque tal vez el profeta decía, como tal vez hemos escuchado por mucho tiempo: es que Dios es amor, es que Dios es amor, es que Dios es amor. Sí, claro, Dios es amor. Lo que pasa es que dentro de ese amor también Él es justo, y también Él aplica su justicia. Entonces no podemos solamente pensar en que Dios es amor y seguir yo haciendo lo que a Él no le agrada, lo que Él me dice que no debo de hacer. Y no es que vamos a ser perfectos y entonces vamos a estar inmaculados, encerrados en una burbujita. No, porque dice Jesús que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Tenemos que ser diferentes.
Entonces aquí el profeta también se asombra de eso. Tal vez él pensó, ay no, Dios no va a hacer eso. No, seguro Dios va a pasar por alto el asunto. No, Dios no pasa por alto el asunto, ¿verdad? Dios dice que él al culpable no lo tiene por inocente. El tercer punto es, Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos meter, como decimos popularmente, 10 con hueco. Dios no puede ser burlado. Si nosotros hemos sido sellados como hijos de Dios, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Los hijos fallan? Claro que sí. Pero como dijo mi esposo, también Dios disciplina al que ama. Y entonces Él a sus hijos también los disciplina. Y hijos obedientes aceptan esa disciplina. Pero nosotros no podemos estar diciendo que somos hijos de Dios, pero también hacemos otras cosas que a Él no le agradan. Porque Dios no puede ser burlado. Y esto lo ratifica el versículo 13. Dice, no obstante, ocurrió a causa de los pecados de sus profetas y de los pecados de sus sacerdotes. Ellos creyeron que no iba a pasar nada. Sus profetas y sus sacerdotes creyeron que no iba a suceder nada. No, esto, nosotros hacemos esto y Dios no va a hacer nada, pero no fue así. Dice que profanaron la ciudad al derramar sangre inocente. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que nos dice? Porque, como les repito, podemos pensar que esto fue para el pueblo de Israel en ese momento, pero a la iglesia de Jesucristo también nos dice esto. Dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que siembra. Examinemos la semilla que estamos sembrando cada día. Y el último punto es, el castigo no durará para siempre. Aquí es donde definitivamente vemos a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que de verdad nos ama y que nos ama tanto que también por eso nos pone las cartas claras sobre la mesa y nos dice, vea, yo no quiero que usted haga esto, pero si usted hace esto le va a pasar esto, ¿verdad? Pero ese castigo, si yo me arrepiento y me alejo, no va a durar para siempre. Y dice el versículo 22, oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin. Tu castigo tendrá fin. Tu castigo tendrá fin. Pronto regresarás del destierro. Y esto lo ratifica Isaías en el capítulo 40, versículo 2. Dice, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados, porque ahora la iglesia tiene un nuevo pacto, tiene una sangre preciosa que limpia, y todo pecado, por más rojo que sea, dice la Biblia, va a quedar blanco como la nieve. Va a quedar blanco como la nieve, porque el castigo no será para siempre. Tenemos oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Amén, gracias Mila. Y ya terminamos con el capítulo 5, que es el que tenemos más reciente. Fue el que predicó el pastor Michael el día de ayer. Si usted no ha podido escucharlo, está ahí en las plataformas. Un mensaje muy, muy al corazón. Este es un capítulo diferente. Ya es el cierre de Jeremías. Del verso 1 al verso 18 vemos que Jeremías empieza a recordar todo lo que pasó, todo lo que sucedió, todo lo que sufrieron. Empieza a recordar y a recordar y a recordar. Él no lo olvidó, no lo metió en una gaveta, no dijo, ya como el Señor nos perdonó, entonces ya eso es olvidado. No, él lo empieza a recordar, porque recordar es importantísimo. Nosotros cuando recordamos tenemos la opción de no volver a pasar por ese lugar. Cuando usted recuerda una consecuencia, un día estaba hablando con mi hija, ¿verdad? Lucía, y la historia que mi esposo les contó hace unos días, ¿verdad? De ella haciendo 3 intentos de robo. Ella recuerda que ella fue castigada. Y ella recuerda, fue uno de sus castigos más tal vez dolorosos para ella que ha recibido. Y ella dice, bueno, es que a mí me castigaron y nunca más lo volví a hacer, mami. Dice, pero yo recuerdo lo que me dolió. Eso es el recordar. Eso es el recordar. Tal vez usted hoy tiene que recordar alguna situación difícil que pasamos por una mala decisión, que pasamos por una vida de pecado, porque decidimos tomar la vía incorrecta y decir, no, por pecar hoy no me va a pasar nada. Y pasamos por una situación de castigo, de dolor, de sufrimiento. Y tal vez hoy tenemos que recordarlo para decir, hey, yo no vuelvo a pasar por ahí. Ya me quemé, no lo vuelvo a tocar.
Para eso es el recuerdo. Incluso Jeremías en el verso 7 dice: nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el pecado que ellos, el castigo que ellos merecían. Tal vez Jeremías, ni Jeremías mismo había pecado. Fueron tal vez sus papás, sus abuelos, pero él está recordando, porque él dice: es importante, hey pueblo, hey gente, es importante, no olviden lo que vivimos, no lo olviden, para no volverlo a vivir. Y lo segundo que rescatamos del verso 5 es que le pedimos, el pueblo clama y nosotros podemos clamar a Dios por misericordia. Ese es el lugar donde tenemos que ir a clamar por la misericordia a Dios. Dice el verso 21: restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Restáuranos. Ahora Mila decía, ¿verdad? El castigo no dura para siempre. No dura para siempre. La prueba, la dificultad, el sufrimiento no dura para siempre. Y aquí específicamente no estamos hablando de una prueba que pasamos para ser purificados. Lamentaciones lo que habla es una consecuencia de nuestro pecado. Es la consecuencia de nuestro pecado. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, si nosotros nos arrepentimos y cambiamos de dirección y volvemos nuestra mirada al Señor, vamos a recibir perdón. Pero no solo vamos a recibir perdón, sino que vamos a ver la misericordia de Dios nueva para nosotros cada día. A Él clamamos. Ahora estábamos cantando el último canto, ¿verdad? Yo no se lo voy a cantar como Randall, ¿verdad? Estamos averiguando cuál es ese canto todavía. Pero cantábamos: restáuranos. Yo se los digo mejor, usted se acuerda del canto. Restáuranos, y sánanos. Restáuranos, Señor. Eso es un clamor de nosotros. Restáuranos, Señor. Si caí en esto, si en la caída me ensucié, estuve en lo más profundo del hoyo, me rompí, haciendo la analogía, ¿verdad?, de una caída, me rompí, estoy herido, me quebré. Señor, restáurame a mi hechura original. Restáurame. Vuélveme la alegría, vuélveme el gozo, vuélveme el momento donde yo estaba en un momento bien. Devuélveme esa alegría, devuélveme ese gozo que yo tenía de estar en tu presencia, de vivir una vida en santidad, de buscar una vida de santidad. Pero a Él clamamos, a Dios clamamos. No clamamos a una amiga, no clamamos a un sistema, no clamamos a un vicio, no clamamos a Dios por misericordia. Restáuranos, 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 restáuranos. Señor, pequé, pero restáurame. Señor, te fallé, me arrepiento, pero restáurame. ¿Por qué? Porque el pecado trae culpa, el pecado trae vergüenza. El pecado nos aleja de buscar la presencia del Señor por estas razones. Pero cuando nos volvemos a Él y le decimos: Señor, restáuranos, entonces el Señor nos vuelve a la alegría que teníamos antes. Ese es el resumen de Lamentaciones. Cada uno de sus capítulos algo nos enseña, como toda la palabra del Señor. Pero vamos a ponernos de pie, porque hoy es una mañana para que usted tome unos minutitos ahí. Yo quiero que usted, mientras se pone de pie, usted cierre sus ojos y tome unos minutos. Si hay algo que usted tiene que recordar, si hay algo que usted tiene que recordar, usted dice: bueno, fallé en esta área hace 5 años. Decimos nosotros muy popularmente: metí la pata en esto. Hace 3, 4 años hice esto. Hace 10 años fallé a Dios en esto. Hace 5 años estaba alejada del Señor. Es más, hace 1 año me había alejado del Señor, y hoy estoy nuevamente aquí poniendo todas mis fuerzas y mis ganas para volver a encontrarme con Dios. Recuerde cómo fue estar lejos del Señor. Recuerde la soledad, recuerde la tristeza, recuerde la angustia, recuerde la vergüenza, el luto que sentías en los tiempos que estuviste lejanos de la presencia del Señor. Pero hoy es una mañana para que ahí en tu corazón clames y diga: Señor, restáurame.
Señor, restáurame. Si estuve lejos, pero ahora quiero estar otra vez en tu presencia. Si estuve alejada, pero hoy quiero estar otra vez delante de ti. Restáurame. Y como clamaba el salmista y decía: Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, si me he apartado de la senda, por lo más mínimo que sea, si me he apartado del camino correcto, por lo más pequeño que sea, devuélveme a la senda correcta. Guíame, 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 enséñame qué pasos tengo que dar, enséñame por dónde debo andar, porque yo quiero buscar la santidad. Queremos como iglesia de C, Señor, ser una iglesia santa, una iglesia que te anhela, una iglesia que te desea, pero una iglesia que en el proceso, mientras esperamos tu llegada, nos santificamos, nos purificamos, nos limpiamos. Una iglesia que toma decisiones para vivir conforme a tu palabra. Queremos ser una familia. Diga el Señor: yo no solo quiero ser una iglesia, quiero ser una familia que vive bajo tus estatutos. Quiero ser que mi familia, mi casa, como tu palabra, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tengo que pararme en la brecha como lo hizo Jeremías para impedir que mis hijos pequen, para impedir que mi esposo peque, para impedir que mi esposa peque, para impedir que mis nietos, si yo tengo que ser ahí la abuelita majadera, Señor, lo voy a hacer como Jeremías, para llamar la atención, porque quiero una familia que busque la santidad, una casa que busque agradarte, una casa que viva en santidad. Señor, yo quiero ser templo de tu Espíritu. Si hay en mí, si yo tengo que tomar decisiones de dejar pecados, de dejar estilos de vida, de dejar incluso amistades, Señor, quiero hacerlo por agradarte. Quiero hacerlo, quiero vivir agradando tu nombre, Señor, agradándote, 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 porque sé que lo que me has mandado a hacer es mejor y es lo correcto, Señor. Y de igual manera hoy, ahora cantábamos, Señor, sana nuestra nación, Señor, y a veces se nos olvida el país en el que estamos. Y se nos olvida porque estamos tan pendientes de nosotros, de nuestra casa, que como país hemos pecado también, Señor. Y que nosotros como costarricenses vamos a vivir las consecuencias de ese pecado. Pero hoy nos paramos como tu pueblo, Señor, como esos guerreros, esos atalayas que se paraban en las rendijas de las murallas para defender a la nación contra el enemigo, Señor. Esos que se paran en la piedra, Señor, en la roca, para estar firmes y batallar, Señor. Hoy cada uno de nosotros clamamos por Costa Rica, Dios. Este país que nos has permitido, ya sea nacer o estar temporalmente o llegar, pero clamamos por este país, Señor. Restáuranos, Señor, sánanos, Señor, perdona nuestra nación, perdona nuestra nación, perdona el pecado de esta nación, Señor. Perdona el pecado de esta nación. Perdona porque Costa Rica ha vuelto sus ojos, Señor, a otros dioses. Perdona porque nos hemos abandonado como nación, Señor. Te hemos quitado de nuestros hogares, te hemos quitado de las escuelas, te hemos quitado de las instituciones, Señor. Perdónanos, perdona Costa Rica, Señor. Perdón, restaura nuestra nación. Restaura este país, Señor, que nos jactamos de muchas cosas, pero otras tenemos que poner, Señor, un alto. Nos hemos vuelto al pecado, Señor. Costa Rica está probando el pecado, Señor. Está probando la muerte de inocentes. Está probando, Señor. Pero restáuranos. Restáuranos y oramos, Dios, hoy una mañana vamos a tomar un minuto para orar por las autoridades que has puesto en este país. Señor, por toda autoridad, empezando desde el presidente, Señor, que ha sido elegido para este periodo, Dios. Diputados, magistrados, ministros, alcaldes, Señor, todo el que tenga, Señor, una posición de autoridad en este gobierno. Sabemos que toda autoridad es puesta por ti, porque no pierdes el control, Señor, de nada.
pero oramos para que sean llenos de tu sabiduría, Señor. Rodea a estas personas que están en el gobierno, en cualquier área, Señor, rodéalos, Señor, de personas sabias, de personas temerosas de ti, Señor, de personas que guían su vida a través de los principios de tu palabra, Señor. Aun que cada una de estas personas, Señor, tenga temor santo delante de tu presencia, que tomen decisiones, Señor, con un temor a agradarte, que tomen decisiones para el país, Señor, llenos de tu sabiduría y de tu inteligencia, no de lo que dicen otros, no imitando a otros. Señor, bendecimos al gobierno de nuestro país. Bendecimos al gobierno. Y si hay algo que tienes que sanar, que tienes que restaurar, que tienes que, Señor, que se haga. Que se haga. Queremos ser una iglesia que clama por nuestro gobierno y nuestro país. Gracias por Costa Rica, Señor. Gracias porque podemos levantarnos como un pueblo y acudir a ti por misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede darle un aplauso al Señor. Gracias, chiquillos. Gracias.